Hola amigos y amigas de la comunidad EDTeam, yo soy Álvaro Felipe y bienvenidos al curso HTML desde cero edición 2020. HTML es el primer lenguaje que debes aprender si quieres dedicarte al mundo hermoso de la web. Este mundo es muy bonito y con muchísimo trabajo, y este curso en particular está dirigido a dos públicos principalmente. El primer público son aquellas personas que quieren convertirse en desarrolladores web o ya son desarrolladores web y quieren repasar algunos conceptos de HTML. Por desarrollador web me refiero a la persona que va a crear sitios y aplicaciones web pero escribiendo su propio código. No va a utilizar herramientas de generación como WordPress u otras similares. Ese es el primer público. ¿Tú quieres ser desarrollador web? Este curso es para ti. Y el segundo grupo son los profesionales del marketing. Gente que sí usa WordPress, que usa generadores de formularios, que usa generadores de landing pages, que usa generadores de plantillas de email. ¿Por qué este público de profesionales del marketing deberían tomar el curso de HTML? Porque ellos están metidos todo el día en el mundo web y si bien es cierto, usan herramientas que les permiten generar páginas web o formularios de una manera sencilla, en muchos momentos van a tener que personalizar detalles. Si tú te dedicas al marketing, sabes a qué me refiero. Y personalizarlo es bastante sencillo, es más sencillo de lo que imaginas, es solamente saber un poco de HTML. Así que si quieres ser un mejor profesional del marketing o quieres ser un desarrollador web, cualquiera de esos dos perfiles encajan perfectamente en este curso. ¿Qué cosa es HTML? Es el lenguaje con el cual está construida toda la web. La web tiene muchos lenguajes, tiene muchas tecnologías, pero el lenguaje base, el núcleo, es HTML. Y es bastante fácil de aprender. Esto no es programación, esto no es inteligencia artificial, no es física nuclear, es bastante sencillo. Así que sígueme a lo largo de todo este curso que estoy seguro que te va a gustar muchísimo. ¿Qué es la web? Comencemos ahora sí este curso definiendo qué cosa es web y haciéndole una mirada histórica a la web. Es necesario que tú sepas qué significa la web, cómo ha evolucionado, para que sepas en qué lugar estás parado. A mí me parece un error ponerme a explicarte las etiquetas, la sintaxis de HTML, sin primero decirte, oye, este es el mapa de la web y aquí estás parado tú. Todo esto ha tenido que pasar en la historia para que tú puedas hacer webs el día de hoy de manera bastante sencilla. No te imaginas lo complejo que era hacer web hace algunos años. Y no muchos años, la web es bastante joven. Comencemos definiendo la web. La web es un conjunto mundial de documentos interconectados a través de enlaces. Es decir, hay un documento y ese documento tiene un enlace. Tú le haces clic a ese enlace y te lleva a otro documento que a su vez tiene enlaces. Tú haces clic en un enlace y te lleva a otros documentos y si siguieras teóricamente todos los enlaces podrías visitar todos los documentos del mundo. Cada uno de esos documentos se llama página web y la conexión de todos estos documentos a escala global es llamada web. Por eso es que también se le llama World Wide Web o red de alcance global y de ahí vienen las famosas siglas www, que son como sinónimo de la web. Ahora, hay que hacer una gran diferencia entre lo que es Internet y lo que es web. Se suele confundir, se cree que es lo mismo. Internet es toda la tecnología que permite la comunicación entre dispositivos de cómputo alrededor del mundo. Eso es Internet. Entonces, los cables, las antenas, los routers, la tecnología que está dentro de esos routers, los cables submarinos, los satélites, las antenas que están dentro de tu teléfono, dentro de tu computadora, todo eso constituye Internet, la tecnología, la infraestructura que permite la comunicación entre dispositivos. La web es simplemente una de las tantísimas aplicaciones de Internet. Internet se puede usar para muchas cosas, pero la web es la forma más abierta y más universal de usar Internet. Por eso es que se suele confundir, ¿no? Creemos que web e Internet son lo mismo, pero recuerda, Internet es toda la infraestructura y web es un conjunto de documentos que se conectan a través de enlaces. Para entender qué es la web tenemos que retroceder al año 1992, cuando el científico europeo Tim Berners-Lee crea la web.
y crea los enlaces. La web básicamente son enlaces, porque en ese tiempo los documentos eran documentos que estaban almacenados en ciertas ubicaciones. Él era un investigador, o es un investigador, entonces necesitaba una manera sencilla de conectar los documentos en vez de irse a buscar uno por uno, e inventó enlaces. ¿Qué tal que ponemos un enlace en un documento que directamente nos lleve a otro? Pues parece magia. Imagínate una biblioteca gigante. No sé si ustedes ya con las nuevas generaciones conozcan las bibliotecas, ¿no? Había que pasar por enormes pasillos con libros. Yo cuando estaba en la universidad era así. Imagínate que abres un libro y el libro te dice, en el libro tal, en la página 50, encuentras más información de este tema. Es normal, los libros tenían notas al pie, pero ahora imagínate que esa nota al pie que te habla de otro libro, tú puedas tocarla y te teletransportes como Goku al otro libro, al pasillo y ubicación exacta donde está el otro libro en la biblioteca. ¿Te imaginas? Sería magia. Eso es la web. Claro, no en libros, sino en documentos digitales. Pero ese concepto de que yo puedo directamente vincular a otro documento es mágico, es una cosa hermosa. Ahora, para ti que vives la web, para ti que esto no es nada nuevo, para ti que hacer clic en un enlace es cosa de todos los días, quizás no resulte tan mágico, pero te pido que hagas un ejercicio de abstracción a los tiempos en que no había web. Te pido que hagas un ejercicio mental y pienses, qué maravilla es yo poder hacer clic en un enlace y que me lleve a otro lugar. Antes no existía. Y eso permite que prácticamente nos conectemos con cualquier documento, persona, información del mundo y que, como dice una frase, todo esté al alcance de un clic. Es magia. Y esa magia se la debemos a la web. Historia de la web. Ahora que ya sabemos qué es la web y cuál es la diferencia con Internet, hagamos un repaso general a la historia de la web. La web, como te comenté, nace en el año 1992 con Tim Berners-Lee, que crea un lenguaje para que la web pueda existir, porque hasta esos tiempos no se podía crear enlaces que te lleven a otro documento. Entonces él crea el lenguaje HTML, por eso es que HTML es el núcleo, el centro de toda la web. HTML son las siglas del lenguaje de marcado de hipertexto en inglés. HTML es un lenguaje que te permite marcar pedazos del texto. Es decir, esto de acá que tú ves que dice historia de la web es un título. Con HTML yo le puedo decir esto es un título. Por ejemplo, esta es una lista de viñetas. Yo con HTML le puedo decir esta es una lista de viñetas. Yo con HTML puedo decir esto es una imagen, esto es un párrafo, esto es un enlace, esto es una tabla, esto es un formulario. Básicamente eso es HTML, es muy sencillo, es marcar pedazos de los documentos y decirle al navegador qué cosa es. Esto es un título, esto es un párrafo, esto es una lista, esto es una imagen, etc. Ahora bien, para que la web exista, tuvieron que crearse navegadores. Inicialmente, la versión inicial de la web se consumía a través de comandos, es decir, de una pantalla negra con texto verde y todo había que teclearse. Aunque había enlaces, para seguir esos enlaces había que utilizar algunos comandos de teclado. No es como ahora que usas el mouse y le das clic en un enlace. Pero luego se inventaron los navegadores que simplificaron todo porque convirtieron todo simplemente visual, ¿no? Ya se veía el enlace y tú le dabas clic y te abría otra página web diferente. Una maravilla. Entonces, el primer navegador es Mosaic. Mosaic se hace relativamente famoso entre círculos de personas tecnológicas, ¿no? Pero no al público masivo. Entonces, llega un inversionista a los creadores de Mosaic y crean una empresa llamada Netscape Communications. Y con Netscape Communications crean el navegador Netscape Navigator, que fue el primer navegador importante. Ya hubo antes Mosaic, pero el primer navegador importante fue Netscape, que masificó la web. Gracias a Netscape, el invento de Tim Berners-Lee salió de los círculos académicos, de los círculos de investigadores, y se volvió masivo. Miles y millones de personas empezaron a usar la web. Entonces, ¿qué pasa? El navegador es el programa que te permite ver una página web, es decir, el código HTML, el navegador lo transforma y te muestra una web bonita. Y te permite hacer clics en los enlaces. ¿Listo? Entonces, sin un navegador web, ¿cómo consumes la web? ¿Cómo navegas por la web?
La web se hizo tan masiva, empezaron a aparecer páginas web, lenguajes de programación como PHP orientados a la web, que fue la más grande revolución. De hecho, hablando de tecnología, los años 90 son la década de la web. Entonces, Microsoft, que no se había percatado de la importancia de la web, crea su navegador llamado Internet Explorer. Si no lo has llegado a conocer, tienes suerte. Los que lo llegamos a conocer sufrimos mucho porque Internet Explorer se comportaba de una forma rara, entonces teníamos que hacer un código diferente para Internet Explorer y otro código diferente para otro navegador. Bueno, Microsoft crea Internet Explorer y empieza la famosa guerra de los navegadores por dominar el mundo de la web. Porque, repito, la web es universal, es abierta. No importa si estás en Linux, en Mac, en Windows, sea cual sea el sistema operativo que uses. Hoy en día, si estás en un Android, si estás en un teléfono de Huawei que tiene un Android diferente, o estás en iPhone, estás en lo que sea, la web es universal. Por ejemplo, yo tengo un Kindle que es para leer libros y también tiene un navegador web adentro. La web es universal, ¿sí? No te exige un sistema operativo en particular, no te exige una app en particular, simplemente te exige un navegador. Así que quien tenga el navegador más usado en el mundo tiene el poder de poner sus propias reglas y de decir, ustedes me hacen la web como yo digo, porque la gente va a usar la web desde mi navegador. Entonces, tener el control de los navegadores no es una cosa menor, te da demasiado poder. Bueno, al final la guerra de los navegadores la ganó Microsoft, desapareció a Netscape de la faz de la Tierra, pero hoy por hoy el líder absoluto en navegadores web es Google Chrome. Pero Microsoft acaba de sacar el navegador Edge basado en Chromium, que es el núcleo de Google Chrome, y probablemente venga una nueva guerra de los navegadores. Se dice que hubo una segunda guerra de los navegadores entre Google Chrome y Firefox, pero realmente nunca Firefox estuvo al nivel de cuota de mercado. En capacidad técnica sí, es un gran navegador, pero en cuota de mercado siempre ha sido minúsculo comparado con Google Chrome. Bueno, entonces recuerda, sin un navegador no podemos usar la web. Tú puedes instalar el que te dé la gana. Claro, por supuesto, Firefox, Google Chrome, Edge, Opera, el que te dé la gana. Lo importante es que necesitas un navegador, pero ten presente que quien controle los navegadores, la empresa que controle los navegadores, tiene demasiado poder y en determinado momento tanto poder se puede volver peligroso. Sigamos con la historia. En los años 90, como te decía hace un momento, los años 90 son los años de la web. La web es nueva, la web se vuelve masiva, Netscape e Internet Explorer se están matando a golpes por el dominio de la web y la tecnología empieza a crecer. En esos años se crea PHP, que va a ser el lenguaje obligatorio prácticamente en aquellas épocas para web. Si hoy cuando piensas en web piensas en JavaScript, tal vez, en aquellas épocas JavaScript era un lenguaje muy básico, era un lenguaje que no se le tomaba mucha atención, salvo para cosas demasiado pequeñas, incluso cosas de adorno, no era considerado muy en serio. PHP, su mismo nombre lo dice, PHP Hypertext Processor, es decir, era un lenguaje para crear un HTML dinámico, es decir, a través de programación podías construir un HTML. Y MySQL, la base de datos que se usaba con PHP. Entonces, en los años 90, el término que usamos es webmaster. El webmaster hace toda la web. Con PHP, MySQL prácticamente ni toca HTML, porque PHP crea el HTML. El problema es que mezclabas PHP y HTML y podían haber malas prácticas. Por eso es que años después PHP tuvo una legión de opositores porque decían que traía malas prácticas. Pero eso es otra historia, ¿sí? En el canal de YouTube de Detin tenemos un video con la historia de PHP, si quieres ir a verlo. Es muy interesante. En los años 2000, digamos que esta década a nivel web es la década de los CMS. Aparece WordPress, Joomla. Bueno, Joomla ya se murió, o creo que todavía existe, pero realmente no es una buena opción. Bueno, no sé si será una buena opción al día de hoy, pero tuvo tantas malas prácticas, tantos problemas de usabilidad que la gente lo abandonó. WordPress es hoy por hoy el CMS más usado. También está Drupal, Moodle para el tema de crear un sitio de educación online, pero en aquellas épocas, ¿no? Hoy por hoy no es una buena opción, tampoco Moodle, etc. Pero el punto es que esto debe salir ahora sí. El punto es que los años 2000 son los años en los que crecen con mucha fuerza los CMS, es decir, programas que te permiten crear sitios web bastante completos, pero sin escribir código.
Ya son aplicaciones que instalas en el servidor, te traen una interfaz y te dicen, ¿quieres crear una nueva página? Sí. ¿Quieres crear un menú de navegación? Sí. ¿Quieres subir una imagen? Ya. Y todo tiene una interfaz para tú hacerlo sin escribir código. Si tú sabes escribir código, puedes personalizar estos CMS y dejarlos a tu gusto. Pero si no sabes escribir código, no pasa nada. Igual puedes crear tus sitios web. Ahora bien, en el año 2008 aparece HTML5. ¿Por qué pongo 2014 entre paréntesis? Porque 2014 es el año en el que HTML5 se hace completamente soportado por todos los navegadores. En el año 2008 aparece la primera versión y que fue un boom en la cabeza de todo el mundo. Fue como, wow, HTML ahora permitía reproducir música, reproducir video, permitía geolocalización, es decir, saber dónde está la persona que está viendo el sitio web, permitía guardar en local datos, algo así como una base de datos en la computadora de cada persona, permitía comunicación en tiempo real. Una cosa increíble, en serio. HTML5 es un antes y un después en el mundo de la web. A partir de acá, todo cambia. Por eso es que en los años 2010, y como digo, desde finales de los 2000, porque estamos hablando del 2008 que sale HTML5, pero repito, es una versión inicial, una versión no soportada, pero fue tan revolucionaria que mucha gente empezó a hacer experimentos aunque no esté bien soportada. En 2014 se soportó completamente. Entonces los años 2010, la década del 2010, podríamos decir que es la década de las aplicaciones web. En el año 2008 aparece Google Chrome. Y Google Chrome aparece con el objetivo de poder correr aplicaciones web. Cuando yo hablo de aplicaciones web ya no me refiero a una sencilla página web que tú escribes texto y le pones fotos y la gente los lee y mira las imágenes y ya, eso es muy básico. Cuando hablamos de una aplicación web es como, para ponértelo en sencillo, como un software de escritorio pero dentro de tu navegador. Por ejemplo, tú puedes hacer PowerPoint, Excel, Word en el navegador, ¿cierto? Hay versión web. De hecho, la empresa que primero lo hizo fue Google. Google creó su versión de Excel, su versión de PowerPoint y su versión de Word en el navegador, directamente ahí. Hay versiones online de Photoshop, ¿sí? Incluso no solamente del Photoshop de Adobe, sino de otras empresas competidoras. Todo completamente online. Existen programas, por ejemplo, como Figma, con el que nosotros en EDTeam diseñamos, que corren completamente dentro del navegador. Editores de video dentro del navegador. Ya estamos hablando no simplemente de páginas que tú consumes contenido, sino completas aplicaciones. Para eso los navegadores deberían ser más potentes y las tecnologías web mucho más poderosas. Pero HTML5 es el que le da este salto, porque HTML5 permite soportar todas esas características nuevas. Entonces, en esta década ya pasamos de una web tipo WordPress, Drupal, etcétera, que es simplemente CMS, que es gestión de contenidos, como un periódico, por ejemplo, ¿no? Artículos, blogs, galerías, lo más básico del mundo. Pasamos a una web completamente interactiva, donde el navegador prácticamente es un mini sistema operativo sobre el cual corren aplicaciones web. A partir de estas épocas, ya hablamos de la división entre frontend y backend. Frontend, los programadores que desarrollan todo lo que ocurre en el navegador. Toda la experiencia en el navegador, ellos la programan con JavaScript. Y backend son los programadores que desarrollan todo lo que ocurre en el servidor. Y frontend y backend se comunican a través de una API de tipo REST. Ya en los últimos años aparecen versiones como otras formas de APIs como GraphQL, por ejemplo. Pero entonces ya dividimos, ya no tenemos al webmaster que hace todo. Tenemos a los frontend y a los backend y se comunican a través de una API. Le damos mayor responsabilidad al cliente. ¿Sabes qué cosa es el cliente? El navegador. Hoy por hoy el navegador hace muchísimas tareas. No te imaginas lo enormemente complejo que es un navegador por dentro. Entonces muchas de las cosas que tú ves las hace el navegador y otras cosas el servidor. Se empieza a usar el término de SPA, que es Single Page Application. Es decir, que lo único que hacemos en web es crear una sola página. Y todas las demás páginas dentro del sitio se construyen automáticamente.
No es que estén creadas en algún lugar del servidor, sino que se construyen automáticamente. Por ejemplo, en EdTeam tú entras a ed.team, vas a Premium y esa página de Premium se construye. Vas a un curso y esa página se construye. Ves un video y esa página del video se construye. Vas a la siguiente clase y se construye. Todo es en el momento, se va construyendo en el momento, ¿no? No tenemos 1000 páginas guardadas en servidor, tenemos una y simplemente van cambiando según lo que pida el cliente, el usuario. A eso se le llama Single Page Application. En esta década también empezamos a obsesionarnos con JavaScript y usamos JavaScript para todo. JavaScript para web, JavaScript para escritorio, JavaScript para aplicaciones móviles con diferentes suertes, ¿no? A veces terribles, aplicaciones móviles, a veces buenas, pero empezamos a obsesionarnos con JavaScript. JavaScript para IoT, JavaScript para el servidor con Node.js, JavaScript para todo. Se vuelve el lenguaje universal JavaScript. En estos años 2020 ya, el lenguaje más importante o más usado en el mundo ahora es Python. Ya no es JavaScript, pero JavaScript está en el segundo lugar. Pero en los años 2010 JavaScript es el lenguaje para todo, no solamente para web. Tanto así que ocasionó guerras. ¿Qué cosa es JavaScript? Tal vez tú recién estás comenzando y digas, Álvaro, ¿de qué estás hablando? ¿Qué es JavaScript? JavaScript es un lenguaje de programación que funciona en el navegador. Fue creado para el navegador. Pero en estas épocas JavaScript empezamos a poder usarlo en muchos lugares. O sea, lo sacan del navegador con un proyecto llamado Node.js, sacan a JavaScript del navegador y lo ponen en diferentes lugares, en aplicaciones móviles, en IoT, es decir, Internet de las Cosas, en drones, en muchas cosas. Y la gente se vuelve loca y empieza a usar JavaScript para todo, incluso en situaciones en que tal vez no era la mejor idea usar JavaScript, pero pues estaba de moda, ¿no? Incluso se empieza a hacer estilos CSS con JavaScript, una de las cosas más aberrantes de la historia de la web, pero se empieza a hacer estilos con JavaScript. Bueno, y aparecen en estas épocas frameworks del lado del cliente. Es decir, tecnologías que nos permiten manejar el lado del frontend, es decir, el lado de lo que ocurre en el navegador. Las más populares, AngularJS en el 2010, que es la tecnología que inaugura la separación entre backend y frontend. En el 2013 aparece React, en el 2014 Vue, en el 2016 Angular. Angular se separa de AngularJS. Primero se llama Angular 2 y luego le quitan el 2, le quitan el número y el número lo manejan de manera interna, ¿no? O sea, porque creo que ahorita están en la versión 9 de Angular, pero hacia afuera se dice Angular a secas y es una versión completamente diferente de AngularJS. Dicen los entendidos, dicen que Angular y AngularJS solamente la única similitud que tienen es el nombre Angular. Aparece en el 2016 Svelte. No vamos a hablar de todo esto, te estoy haciendo un repaso histórico, ¿sí? Entonces, en estas épocas aparecen estos frameworks que seguramente tú has escuchado, frameworks o librerías, para trabajar frontend del lado del cliente. Pero no solamente eso, el mundo web se hace cada vez más complejo y más complejo y más, es enormemente complejo. Se hace machine learning en web, se hace realidad virtual en web, se hacen videojuegos en web, o sea, ¿por qué? Porque web es universal, universal. Entonces, se hace tan complejo que yo diría que a la segunda mitad de esta década o a finales de esta década del 2010 empieza a haber una división cada vez más fuerte entre el concepto de frontend developer y diseñador web. El frontend developer es aquel que está con React, con Vue, con Angular, con Svelte, haciendo full JavaScript y mucha lógica de programación. Y el diseñador web, el que está con HTML y CSS, haciendo las interfaces de usuario. Por ejemplo, un excelente frontend developer es capaz de ponerte fondo azul y texto amarillo y creer que se ve bien. No está mal, él no es diseñador, su trabajo es ser un gran programador. Validar los datos, la interacción, el estado, la lógica. No es su trabajo ser diseñador. Entonces es un mito que venimos arrastrando de hace muchos años que un frontend developer debe saber diseñar y eso es mentira. Un frontend debe programar. Existen los diseñadores web, también llamados maquetadores, que son los que diseñan las interfaces de usuario y a esas interfaces de usuario estáticas en HTML y CSS, los frontend developers le agregan lógica, le agregan la magia, le agregan el toque de vida a esas interfaces. Y también se empieza a dar mayor importancia, como te decía, al diseño web y a la experiencia de usuario. La experiencia de usuario siempre ha estado ahí, pero generalmente se la ha dejado un poco de lado en el mundo web. Se le ha aplicado a otro tipo de productos. Pero en los últimos años
la experiencia de usuario ha crecido muchísimo porque las empresas se han dado cuenta la importancia de mejorar la experiencia de usuario para ganar clientes. Si hay dos productos que hacen lo mismo, pero uno tiene mejor experiencia de usuario, los clientes se van a quedar con este. En este punto de la web estamos al día de hoy. ¿Qué es HTML? Ahora que ya sabemos qué es la web y la historia de la web, hablemos específicamente de HTML. ¿Qué es HTML? En primer lugar, es el lenguaje que creó Tim Berners-Lee para la web. Sin el lenguaje HTML, la web no existiría porque, repito, este lenguaje te permite marcar partes del documento y también crear enlaces. HTML son las siglas de Hypertext Markup Language. Hypertext es hipertexto. ¿Qué cosa es un hipertexto? Justamente un vínculo, un enlace, un hipervínculo también le llaman. Entonces, hoy por hoy le llamamos enlace o link, así a secas, ¿no? Ya no nos complicamos la vida. Pero en aquellos tiempos le llamábamos hipertexto porque era un texto que te permitía ir de un punto a otro de la web. Markup es porque es marcado, ¿no? Tú marcas porciones de un documento para decir qué cosa es. Eso lo vamos a aprender a lo largo de este curso. Y además, language porque es un lenguaje. Hay gente novata, noobs, muy ignorantes, que cada vez que uno pone HTML te dicen HTML no es un lenguaje, pero Dios, es un lenguaje, aquí está en las mismas siglas. Nunca hagas caso a ese tipo de gente, son gente demasiado novata y demasiado frustrada con la vida. HTML es un lenguaje, no es un lenguaje de programación, no, es un lenguaje de marcado, pero es un lenguaje y es el primer lenguaje que debes aprender para comenzar en el mundo web. Ahora, hay otros dos conceptos que debes entender en el mundo de la web y HTML. El concepto de HTTP, que crea también Tim Berners-Lee junto con HTML. HTTP es Hypertext Transfer Protocol, es decir, el protocolo para transferir hipertexto. ¿Qué es esto? Tradúcemelo en español, Álvaro. Bueno, vamos por partes. Un protocolo es un conjunto de reglas que todos los participantes deben seguir. Ya está. Por ejemplo, si tú quieres ir a un matrimonio, el protocolo es que te pongas un traje elegante, ¿cierto? Y zapatos. No puedes ir con zapatillas y un polo o camiseta, como le llamen en tu país. No puedes, no, estás fuera del protocolo, no te van a dejar entrar. Es algo muy sencillo. Entonces, el protocolo es un conjunto de reglas que todos los participantes de un evento o de un proceso tienen que seguir. Listo, entonces el protocolo HTTP es el protocolo para transferir hipertexto. ¿Qué cosa es el hipertexto? Pues ya sabemos, pues, ¿no? Los documentos web. Entonces, básicamente HTTP es el conjunto de reglas para poder mandarnos documentos web a través de Internet. Por eso es que, si te has fijado, las páginas web comienzan con http:// y en la dirección de la web, ¿no? Como ed.team, ¿cierto? Ahora, si tú vas a mirar ahorita la barra de direcciones arriba, voy a abrir edteam por acá. Seguramente tú me dirás, Álvaro, acá no hay HTTP. Acá dice ed.team y nada más, ¿sí? Sí, pero eso es porque el navegador lo oculta por temas de simplicidad, para no marear al usuario, porque si yo le doy doble clic acá y selecciono, fíjense lo que pasa. Ya el navegador ahora sí me muestra el HTTPS. Ahora, ¿por qué es la S? La S es de seguro. HTTP, seguro. Y ese es otro tema ya más avanzado. Ya no nos metamos a eso en la clase de hoy. Bueno, el punto es que por eso es HTTP. Hypertext, bueno, la T de acá es de aquí a HTTP. Listo, entonces todas las páginas web se comunican a través del protocolo HTTP. Y URL o URL es Uniform Resource Locator. Es decir, es una dirección única para encontrar un documento. Por ejemplo, ed.team o con el protocolo, ¿no? http://ed.team. Esa es su URL. Es su identificador único en toda la Internet. No existen dos http://ed.team. No hay dos. Imposible. Imagínate si hubieran dos, ¿no? ¿A cuál iríamos? Es único en toda la web. Entonces, la combinación entre HTML, HTTP y URL hacen posible la web. HTML porque es el lenguaje para crear los documentos. HTTP porque es el protocolo, el conjunto de reglas para enviarnos ese documento por Internet. Y URL porque necesitamos una dirección única, irrepetible, para cada documento.
Imagínate si fueran repetibles, si fueran duplicables las URLs, sería un caos la web. Muy bien, entonces esos son los 3 conceptos básicos para web. Ahora bien, la W3C, que aparece en el año 1994, es la World Wide Web Consortium. World Wide Web son las siglas de red de alcance global en inglés, que generan las famosas 3 W, ¿no? www, que ya no se usan. Durante los 90, un poco de los 2000, se usó mucho las www al inicio de cada sitio web. Hoy por hoy no, nosotros no ponemos www.ed.team. Aunque tú podrías hacerlo si quisieras por un tema de nostalgia, porque realmente no es necesario. Más que todo es una tradición poner las 3 W, pero no es obligatorio para nada. Es más, es recomendable no usarlas al día de hoy. Pero por un tema histórico, las recordamos así, ¿no? www. Y la W3C es una organización sin fines de lucro que se crea con el objetivo de fijar estándares. Porque cuando nace la web, Tim Berners-Lee crea la web, luego las empresas crean los navegadores, primero Mosaic, luego Netscape, luego viene Internet Explorer de Microsoft, y como tú te imaginarás, como ya te expliqué, cada navegador quiere hacer las cosas a su modo, porque quien domine la web puede dominar gran parte del mundo de la tecnología, y qué empresa no quiere dominar, ¿no? Pero es peligroso que una empresa domine tanto. Entonces, la W3C lo que busca es fijar reglas que todos cumplan. ¿Saben qué? La web tiene que ser así. No como Pepito quiera, no como fulanito quiera, no como menganito quiera. No, la web tiene que ser así. Obviamente, del dicho al hecho hay mucho trecho, es decir, ellos crean las reglas y luego los navegadores lo implementan a su modo, pero algo es algo, ¿no? Al menos tenemos, es como la Real Academia Española, ¿no? Ellos dicen cómo se tiene que hablar, a veces ponen reglas absurdas, como que Blue Jean, según la Real Academia, Blue Jean se escribe así, mira, Blue Jean, según ellos. Yo no he visto a nadie escribiendo Blue Jean así, hay cosas bastante más raras. Entonces, una cosa es los que fijan las reglas y otra cosa es pues el caso que le hacen, ¿no? Pero es importante tener a la W3C porque ellos definen justamente las famosas especificaciones. La especificación es el documento que dice cómo debe ser una tecnología web. Bien, y hablando de la historia de HTML, muy rápido, en 1989 se inicia su desarrollo, como te dije hace un momento. En 1991 se lanza la primera web. En 1992 el lanzamiento del lenguaje HTML. Tú dirás, ¿y cómo HTML es después de la primera web? ¿Cómo la gallina está antes que el huevo o el huevo antes que la gallina? ¿Cómo es eso? No, el lanzamiento me refiero al público, ¿no? Para que la gente ya lo pueda usar como una versión definitiva. En el 94, como te decía, se crea la W3C, una organización que se encarga de definir estándares web, y la idea es que las empresas que fabrican navegadores le hagan caso. Esa es la idea. En 1998, la versión 4 de HTML, la más importante hasta la época. En 1999, a la W3C se le ocurrió matar a HTML. Existe un lenguaje llamado XML, que es un lenguaje de marcado, en el cual Tim Berners-Lee se inspiró también para crear HTML, y la W3C tenía la intención de matar HTML y crear un monstruo llamado XHTML. Esa fue su intención, matar a HTML, que ahí se muera. Y iba a crear un HTML estricto, con lo cual en aquellas épocas, si alguno de ustedes tiene más de 35 tal vez, o bueno, tal vez más de 30, pero que han comenzado en web muy pequeños, tal vez recuerden esto, ¿no? Era horrible, teníamos hasta 4 versiones de HTML a la vez, el HTML estricto, el HTML transaccional, el HTML... Ya ni me acuerdo, han pasado tantos años y de verdad no es importante, es una anécdota histórica, no es algo importante al día de hoy. Pero habían tantas versiones de HTML que uno se rompía la cabeza y decía, ¿en qué versión estoy? ¿No? Y había que ponerle el famoso doctype, que era gigante y uno no recordaba porque la W3C empezó a hacer locuras. Entonces en el 2004 aparece la WhatWG, que es como la versión moderna de la W3C, otro grupo sin fines de lucro que dicen nosotros vamos a rescatar la web. En este punto no me acuerdo qué significa WhatWG, me van a perdonar, pero no es nada que un googleo no resuelva. Web Hypertext Application Technology Working Group. Aplicación, miren, tecnologías de aplicaciones web sobre hipertexto, ¿no? Un grupo de trabajo de las tecnologías web, básicamente. Es un poco difícil de traducirlo, pero básicamente es un grupo de trabajo sobre las aplicaciones que corren en tecnologías web. Entonces, la WhatWG lo que busca es detener esta tontería de la W3C de acabar con HTML
y crea HTML5 en el 2008. Lo crea la WWG, no lo crea la W3C. Y HTML5, como ya te conté, es una revolución absoluta y en el 2014 salió una recomendación, es decir, la versión 5 ya es estándar. Y en este punto te vas a volver loco porque existen dos versiones de HTML a la vez, la versión de la W3C y la versión de la WWG. Según WWG no existen números. Para la WWG HTML es HTML y se acabó, es un estándar vivo. Pero para la W3C hay HTML5, HTML5.1, HTML5.2, incluso están trabajando en el HTML5.3 que simplemente añade cambios pero minúsculos, tan minúsculos que capaz para un investigador, pero para el público general no nos llama mucho la atención. En este punto estamos, 2020 HTML para la WWG y para la W3C HTML5.2. Accede a este y cientos de cursos de tecnología en ed.team/cursos, porque en español nadie explica mejor que de Team. Herramientas para el curso. Ya sabemos que es HTML, ya sabemos que es la web, ya sabemos la historia de HTML. En este punto somos súper cultos. Hace media hora éramos menos cultos que hoy. Hoy podemos ir y hacer una charla de qué es la web, ¿no? Decirle a tus amigos, oye, ¿sabías que web e internet son diferentes? Seguro que no lo sabías, ¿no? Somos muy cultos en este punto. Eso es muy bonito, a mí me gusta. En este punto ya vamos a escribir código. Así que la pregunta sería, ¿qué herramientas vamos a utilizar para escribir código? Es muy probable que tú tengas hoy tu primer acercamiento al mundo del código. Quizás nunca has escrito código en tu vida. Quizás tú digas, ¿qué cosa es el código? O quizás tú eres alguien que ya está desarrollando o ya está haciendo HTML y quiere repasar conceptos. Ok, pero vamos a suponer que nunca has tocado código, porque este curso es desde cero. Código es, por ponerlo en sencillo, un idioma con el que tú le hablas a una computadora. No es tan así, pero para que lo entiendas fácilmente, ¿sí? Entonces, tú tienes que escribir de una manera específica el código, porque si no, la computadora no lo entiende. Si tú te equivocas en un símbolo, la computadora no entiende ese código. Es muy estricto. Un ser humano, cuando tú le hablas y no le hablas muy claro, el ser humano puede hacer un ejercicio, un esfuerzo para entenderte. La computadora no, simplemente no te entiende y se acabó. ¿Listo? Eso es el código. Entonces, nosotros, para escribir código HTML y poder probar que ese código funcione, vamos a necesitar dos herramientas. En primer lugar, un editor de código. Vamos a poner acá, editor de código. Yo te recomiendo Visual Studio Code de Microsoft, es el mejor al día de hoy y es con el cual vamos a realizar el curso. Vamos a ir a ese diccionario para que no me esté molestando con esa línea roja. Un editor de código. ¿Qué cosa es un editor de código? Un programa que está creado para escribir código de computadora. Código de programación, código de estilos, código HTML. Está pensado para eso. Tiene herramientas para ayudarte a escribir código. No uses, por favor, no uses jamás, lo voy a poner en mayúsculas, ¿ya? Jamás, bloc de notas, Word o similares. No, esos no son para escribir código. El bloc de notas es para tomar apuntes rápidos de cualquier cosa. ¿Es cierto que puedes escribir HTML? Sí. ¿En bloc de notas? Sí. ¿Puedes escribir en Word? Sí. Pero te va a traer bastantes problemas. También es cierto que por ahí alguien te puede decir que no, se aprende bien con un bloc de notas, no se aprende con otro programa. Mentira, absolutamente mentira. El editor de código es justamente ha sido creado para escribir código, su nombre mismo lo dice. Ahora, no es recomendable usar IDEs. En este punto de tu aprendizaje, porque tú estás comenzando, más adelante sí. ¿Qué es un IDE? Un IDE es un entorno de desarrollo integrado. Un IDE es un editor de código más un montonón de cosas extra, que en este punto tú no necesitas, pero un montón de cosas extra para hacer una aplicación completa. Te permite hacer todo desde el inicio hasta la puesta en producción, es decir, hasta salir al público. Pero en este punto tú no necesitas tanto. Pero por si acaso, si tú quieres chismosear, te he dejado aquí un video del canal de EdTeam en YouTube, donde te explicamos qué cosa es un editor y qué cosa es un IDE y cuáles son sus diferencias. También te vendría muy interesante entrar a mirar este video. ¿Y qué más necesitamos? Un navegador, porque sin el navegador, ¿cómo vemos si el código funciona? Escribimos el código en el editor
y necesitamos visualizar los resultados en el navegador. ¿Qué navegador recomendamos? El que te dé la gana. Yo voy a usar Microsoft Edge, pero si no te gusta Microsoft Edge, puedes usar Opera, puedes usar Chrome, puedes usar Firefox, puedes usar Brave, puedes usar el que te venga en gana realmente. Si quieres saber un poco más también del mundo de los navegadores y por qué toda esta guerra y el dominio, acá tenemos también un video muy interesante del canal de YouTube que lo puedes ver como para reforzar tus conocimientos de este curso, ¿no? La historia de los navegadores web. Entonces, necesitamos un editor, Visual Studio Code, y un navegador, en este caso Microsoft Edge. Configuración de Visual Studio Code. Ahora sí llegó el momento de escribir código. Seguramente en todas las clases anteriores tú estabas como, y Álvaro, ¿cuándo va a cerrar la bocota y va a empezar a escribir código? Yo he venido a este curso a escribir código. Lo siento mucho, yo soy un profesor a la antigua que te quiere explicar los conceptos antes de ir corriendo como loco y que termines con muchos vacíos de teoría. Pero ya llegó el momento de escribir código. Así que lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro editor de código Visual Studio Code. Aquí está. Tú lo googleas, buscas Visual Studio Code en Google, lo instalas y listo. Lo abres y ahí está. Aquí está Visual Studio Code. Algunas cosas rápidas. No te va a salir así, seguramente te va a salir de esta manera. Incluso aquí... espérate, te lo voy a poner como normalmente lo verías cuando lo instales. Eso. Algo así lo vas a ver cuando lo instales. Lo abres y lo vas a ver así. Listo. Te cuento. Aquí tienes la barra de menús, acá tienes la barra de actividades, el sidebar donde vas a ver los documentos abiertos, etcétera, la barra de estado donde vas a ver varias información, pero en este punto no me voy a detener en esos detalles. Por eso es que yo voy a ocultar todas estas cosas para solamente trabajar con el código. Así que yo vengo a View, Apariencia, yo lo tengo en inglés, tú lo debes tener en español, Vista tal vez debe decir, Apariencia, Show Menu Bar, yo lo oculto, con lo cual se oculta el de arriba, mira. Pero si yo quiero mostrarlo, simplemente presiono Alt y aparece. Muy bien. También voy aquí y voy a quitar Status Bar, que es esta barra morada de acá abajo. Entonces también lo oculto. Muy bien. Presiono Alt de nuevo para ir al menú. Voy a Apariencia. Voy a quitar el Sidebar con Control V. También lo puedo hacer y se va. Y por último, voy a quitar con Apariencia Activity Bar. Listo. También podría quitar el área del editor, pero no tiene sentido, ¿no? Porque si yo yo tengo que editar, tengo que escribir código. El área del editor es donde tú escribes código, así que no tiene sentido. Así que eso sí hay que mostrarlo, pues. Vamos a quitar esto y listo. Muy bien. Voy a presionar Control V para mostrar el sidebar, V larga, o V de burro, como dicen algunos. Y aquí lo que voy a hacer es, presiono Alt y en File le digo Open Folder. Yo te recomiendo muchísimo, muchísimo que tú crees una carpeta por cada clase y ahí guarde los archivos de los ejercicios que vamos a ir haciendo. No deje los archivos desperdigados por cualquier lugar. Así que aquí vamos a hacer un New Folder HTML 2020-01. ¿Por qué 01? Clase 01. Listo. Muy bien. Este es el folder que yo voy a abrir. Fíjate que con Visual Studio Code en este momento no estoy abriendo un archivo, estoy abriendo un folder. Selecciono el folder y ahí está. Y fíjate que me dice HTML acá 2020-01. ¿Lo ves? Aquí. Voy a abrirlo así para que los iconos no me tapen el nombre. Ahí, listo. Bueno, acá tengo New File, New Folder, Refresh y colapsar folders en el explorador. Lo único que voy a usar en este momento es el botón New File. Nada más. Nada más. Entonces le doy clic en New File y voy a escribir index.html. Voy a crear mi primer documento HTML. Los documentos HTML se pueden llamar como te dé la gana. Esto se puede llamar pepito.html, editing.html, no sé, como tú quieras, .html. Pero index es el nombre convencional, es la convención para el documento principal HTML. O sea, si tú tienes muchos documentos HTML, el principal siempre lo vas a nombrar con index. Los demás ya les puedes poner otro nombre. ¿Listo? Entonces, index.html. Muy bien. Ahora, un dato interesante es que aquí tú ves .html, pero generalmente en Windows no. En Windows,
lo que tú puedes ver normalmente es index a secas. Bueno, acá sí se ve index.html porque así es como yo lo tengo configurado. Pero no siempre es así. Si tú no ves el .html en Windows, tú tienes que ir en el explorador de archivos a View y aquí activar File Name Extensions o nombres de extensiones de archivos si lo tienes en español. ¿Listo? Porque para ti es muy importante poder ver la extensión. Sintaxis de HTML. Sigamos entonces. Ya tengo mi documento index.html y está vacío. Todavía no vamos a escribir nuestra primera página HTML. Lo que vamos a hacer en este punto es explicarte la sintaxis de HTML. Entonces vamos a poner aquí sintaxis de HTML. En primer lugar, HTML está creado por etiquetas. Las etiquetas tienen apertura y cierre. O sea, es algo así, mira. Vamos a poner acá. Símbolo menor que, etiqueta, luego viene el contenido de la etiqueta y la etiqueta de cierre. Ojo con esto, mucho ojo con esto. Vamos a darle un zoom mayor para que tú lo veas bien. Mira, la etiqueta de apertura tiene un nombre. Obviamente esto es un ejemplo, ya no es que las etiquetas se llamen etiqueta. Esto es un ejemplo nada más. O vamos a ponerlo en inglés para que quede mejor, tag. Listo. No es que se llamen tag, esto es un ejemplo. Entonces tú escribes la de apertura con el símbolo menor que, tag mayor que, luego el contenido y luego cierras la etiqueta. ¿No? Menor que, slash, tag y cierras la etiqueta. Así. Ejemplo. H1, o vamos a escribirlo, es que Visual Studio Code me permite escribirlo con atajos, pero no voy a escribir atajos, ¿ya? Voy a escribirlo uno por uno para que tú veas. H1. Y mira cómo me completa el cierre. Esto es muy chévere. Hola, mundo. Ahí está. He escrito una etiqueta H1. ¿Qué cosa es H1? Es un título de primer nivel. Poco a poco vamos a aprender todas las etiquetas. No te preocupes. Pero fíjate cómo Visual Studio Code, con que yo ponga el mouse encima, me sale arriba un mensaje que me dice: el elemento H1 representa un encabezado de sección. ¡Qué chévere! Ya este programa me da esos consejos, esos mensajes importantes. Ahora, ¿te acuerdas que teníamos aquí en el explorador de archivos, aquí HTML? Muy bien, lo que vamos a hacer aquí es abrirlo. Lo vamos a abrir con Edge. Lo traigo para acá y fíjate, dice hola mundo. Voy a darle un zoom. Ahí está. Hermoso, ¿ves? El texto que escribí en HTML se ve acá. Yo puedo dar clic derecho y buscar aquí View Page Source o Control U. Y lo que veo, mira, es el código. Y mira que el código es el mismo código que está en mi editor. Significa que el navegador realmente lee el código, lo traduce y me muestra en pantalla el resultado. ¿Te das cuenta? Es el mismo código, es una maravilla. Muy bien, entonces sigamos. Así son las etiquetas, apertura y cierre. Apertura y cierre. Pongamos otra etiqueta por acá. P, yo soy un párrafo. Muy bien, actualicemos y ahí está, yo soy un párrafo. Actualicemos este de acá, yo soy un párrafo. ¿Viste? El mismo código, apertura y cierre. Eso es lo base. Luego se puede complicar un poquito más, pero la base es etiqueta de apertura, etiqueta de cierre. Ahora, también existe algo llamado comentario. Seguramente tú te estarás rompiendo la cabeza y diciendo: Álvaro, ¿y esto de arriba? ¿Por qué el navegador no me muestra sintaxis de HTML, tag, contenido? ¿Por qué no me lo muestra? Porque eso se llama comentario. Los comentarios en cualquier lenguaje, no solamente en HTML, permiten escribir contenido que luego no va a ser procesado, no va a ser interpretado. En este caso el navegador lo va a ignorar. El navegador sabe que existe, mira, está acá, sabe que existe, pero lo va a ignorar. ¿Por qué? Porque esa es la función de un comentario. La función de un comentario es explicar partes del código
explicarle a compañeros de trabajo, a otros programadores o a otros diseñadores web, decirles, mira, esto es por tal motivo, o poner documentación como acá. Entonces, ¿cómo son los comentarios en HTML? Los comentarios son con menor que, signo de cierre de admiración, guión, guión, y cierras el comentario con guión, guión, mayor que. Así es. Pero te cuento un atajo en Visual Studio Code. Tú puedes simplemente utilizar control slash. Control slash y ya está. Ya tienes un comentario. Incluso tú puedes estar en una línea de código y presionar control slash y automáticamente Visual Studio Code te comenta esa línea. Es una maravilla. Ahora, yo tengo mi editor y mi sistema operativo completamente en inglés, mi teclado en inglés, todo está en inglés. Si tú no lo tienes así, seguramente el atajo de teclado sea diferente. Así que te enseño un truco. Presiono Alt para ver aquí la barra de menús y por acá, en preferencias, dice Keyboard Shortcuts. Acá, ¿ves? Tú entras a Keyboard Shortcuts y te va a mostrar todos los atajos. Y acá tú buscas comentario. Miren, comment, y acá me sale, ¿no? Miren, toggle line, comment, es decir, cambiar una línea entre comentario y no comentario, control slash. Entonces, si tu teclado, tu sistema operativo no está en inglés, seguramente el atajo no sea control slash, pero simplemente buscas los atajos que tengas en tu editor y listo. Muy bien. Esos son los comentarios y los comentarios los vamos a utilizar muchísimo, muchísimo para indicar algunos aspectos. Ahora bien, HTML no considera los saltos de línea como parte de la sintaxis, así que yo puedo hacer esto, mira. Hola, mundo, y el H1 por acá. Lo puedo hacer. Veamos. Funciona, no me da errores. Actualizo y mira. ¿Qué tal que pongo el cierre por acá? Seguramente ahí se malogrará, ¿no? Porque el cierre lo estoy poniendo abajo. A ver, veamos. ¿Actualizo? No. ¿Actualizo? No. Y el H1 por acá. Parece que ahí ya no me deja. Veamos. Sí, ahí ya me da un error. ¿Puedo yo el cierre separarlo? Es decir, el mayor que lo puedo separar, pero el menor que del nombre de la etiqueta, este H1 es el nombre de la etiqueta, no lo puedo separar. Mucho ojo con eso. ¿Listo? Ahora bien, existen etiquetas que no tienen cierre. Es decir, mira, apertura, cierre. Apertura, cierre. Hay etiquetas que no tienen apertura. Vamos a poner aquí etiquetas vacías. Que no tienen cierre, perdón. No es que no tienen apertura. Vacías o self-closing. Es decir, no tienen contenido, porque el contenido va entre la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre. Como no tienen cierre, no tienen contenido, son vacías, o también self-closing porque se cierran solas. Ejemplo, la etiqueta IMG. Mira, la etiqueta IMG me permite poner una imagen. Escribo IMG y con SRC indico dónde está la imagen. Vamos a buscar una imagen en internet. Por ejemplo, vamos a buscar Goku. Vengo acá a imágenes y aquí hay una imagen. Clic derecho, copy image link, es decir, copiar la URL de la imagen. Pego acá. Muy bien. Actualizo. Y ahí está. Goku muy grande. Demasiado grande, ¿no? Bueno, voy a hacer un pequeño truco. Miren, con Alt Z acá hago que no se vaya tan lejos la imagen. Perdón, el texto. Miren, el texto tengo que hacer scroll horizontal. Entonces con Alt Z lo que hago es que si ya no alcanza, salte a la siguiente línea. Listo. Voy a escribir acá width 100. Actualizo. Ahí está Goku. Muy bien. Las etiquetas vacías o self-closing no tienen cierre. Yo no pongo acá IMG. No hago eso. No. Me basta con IMG y listo y se acabó. No tienen contenido, no tienen etiqueta de cierre. Esas son las self-closing. Ahora, te habrás dado cuenta que he puesto SRC y he puesto width. ¿Qué cosa es eso?
Esos son los atributos. Los atributos permiten agregar información adicional a una etiqueta. Y esa información adicional a veces es obligatoria y a veces es opcional. Por ejemplo, este width 100 es opcional. Le estoy diciendo que el ancho de esa imagen sea de 100 píxeles. Pero es opcional. ¿Viste que funcionó sin el width? Pero ¿qué pasa si quito el src? Lo quito, guardo, vengo por acá y ya no hay imagen. El src es un atributo obligatorio. Control Z, guardo, actualizo y ahí está Goku de nuevo. ¿Te das cuenta? Existen atributos obligatorios y atributos opcionales. Y los atributos tienen la siguiente estructura, mira. Tienen la siguiente estructura. Tag, atributo igual, comillas, valor y lo que venga, ¿no? Lo que venga. Si es una etiqueta self-closing, ya no tiene etiqueta de cierre. Si es una etiqueta con contenido, tiene el contenido y luego la etiqueta de cierre, etc. Pero el atributo siempre va en la etiqueta de apertura. Siempre, y tiene esa estructura. Atributo igual el valor. Mira, src igual el valor. Es decir, ¿dónde está esa imagen? Width igual 100. El valor es 100. Pero también existen atributos booleanos. También existen atributos booleanos. ¿Por qué digo booleanos si le pongo doble O y no le pongo U? Te preguntarás. Este es un tema de programación, pero te cuento. Nosotros le llamamos booleanos a aquellos valores que solamente pueden ser verdadero y falso y se usan en programación para hacer condicionales. Por ejemplo, si una persona ingresa bien su contraseña, el resultado es verdadero y le dejamos entrar al sistema. Si su contraseña es incorrecta, el resultado es falso y no puede entrar. Eso es un booleano, verdadero y falso. Y se escribe con doble O porque viene de Boole, la persona que creó esta teoría lógica. Bien, entonces los atributos booleanos no tienen valor. No tienen valor. ¿Se ponen o no se ponen? Ejemplo, mira, yo puedo poner aquí input required. Input es una etiqueta para formularios. Esta es una etiqueta self-closing también, como tú ves. No tiene cierre, no tiene así input, ¿no? Eso lo vamos a ver en la clase de formularios, ¿sí? Los formularios son donde tú ingresas contenido. Por ejemplo, en un formulario de inicio de sesión, ¿no? En inicio de sesión, tú tienes que poner tu usuario y tu contraseña. Entonces podemos poner así, mira, input type. Mira esto, ¿ah? Esto es muy bonito. Email required. Y luego input type password. Y le ponemos también required, es decir, es obligatorio, no te lo puedes saltar. Y por último, input type submit. Y con esto hemos creado un formulario. Mira, aquí estamos diciéndole al usuario, oye, ingresa tu email y es obligatorio. Y no podemos required igual true, por ejemplo, o required igual email, o no. Son atributos booleanos, no tienen valor, no es atributo igual valor. No, simplemente escribes el atributo y se acabó. Esto es un formulario. Esto es un formulario. Input type password, required, input type submit, que es enviar. Enviar. Y un detalle final para terminar con la parte de sintaxis es que las etiquetas pueden ser hijas de otras etiquetas. Entonces, si yo quiero hacer un formulario, todo esto debe estar dentro de la etiqueta form. Mira, escribo acá y ahora voy a poner la etiqueta form. Y el cierre, obviamente, tiene que estar acá. ¿Te das cuenta? Obviamente, tienes que seguir el mismo orden. Todos estos son hijos de la etiqueta form. Mira cómo la etiqueta form abre, luego vienen todos sus hijos y la etiqueta form cierra. Eso es muy importante. ¿Pueden haber etiquetas dentro de otras? Por supuesto que sí, pero siguiendo este patrón. Ahora, lo que nosotros hacemos para que se vea bonito es indentar. Indentar es que los hijos tengan una separación hacia la derecha de los padres para que tú veas claramente, ¿no?, que esto está a un nivel superior. Se indenta con la tecla Tab.
Con la tecla Tab yo hago esa indentación. Incluso los editores me permiten automáticamente hacer la indentación. Mira, yo presiono Enter y ¿ves cómo automáticamente el cursor se pone a este nivel? Porque ya asume que voy a escribir un hijo, porque la etiqueta de cierre está por acá. Entonces todo lo que yo escriba aquí va a ser un hijo, por lo tanto ya me lo indenta. Eso es lo bonito de usar un editor de código y no usar un bloc de notas. Veamos cómo queda el resultado de este formulario en mi navegador. Actualizo y mira. Email, contraseña y submit. Vamos a... Bueno, no lo estás viendo, perdóname. No lo estás viendo por donde tenía yo. Acá, claro, no está medio raro, no se ve tan bonito porque, bueno, no le hemos dado estilos, pero no pasa nada. Mira, email. Hola. Y acá le pongo contraseña. Hola, pero mira, la contraseña está escondida. ¿Por qué? Porque le dije acá, type password. Oh, interesante. Interesante. Y ahora le doy submit y me dice, por favor, incluya un arroba en el email address. Hola is missing an arroba. O sea, no tiene el arroba. Mira, con solo darle type email, ya el navegador me dice, oye, esto tiene que ser un email, así que por favor busca que tenga arroba. Qué interesante, yo no tuve que hacer más. ¿Y qué tal que lo dejo vacío? Y le doy submit. Please fill out this field. Es decir, por favor rellene este campo. ¿Por qué? Porque le di required. Obligatorio. No te lo puedes saltar. Es muy fácil. No hay que programar nada. Solo le digo, esto va a ser un email, esto va a ser un password. Con eso ya el navegador oculta los caracteres. Esto va a ser el botón de enviar. Y estos dos van a ser obligatorios. Fantástico. Esa es la sintaxis de HTML. Etiquetas de apertura, de cierre, etiquetas vacías o self-closing, comentarios, atributos, y los atributos hay de dos tipos, ¿no? Los atributos con valor y los atributos booleanos. Y por último, las etiquetas pueden estar dentro de otras, siempre y cuando tú guardes ese orden. Sube a Premium y accede al curso completo y cientos más en ed.team/premium, porque en español nadie explica mejor que EDETeam.